Para definir la sucesión universal mortis causa, primero hay que conocer qué es la sucesión. Sucesio quiere decir la transmisión de bienes u obligaciones que tienen lugar a la muerte de una persona. Gallo decía que el concepto de herencia es nihil est aliud hereditas quam successio in universum ius quod defunctus babuit. La herencia no es más que la sucesión en todo el derecho que tenía el difunto. La sucesión mortis causa es la transmisión a uno o varios herederos de un patrimonio perteneciente a un difunto. La declaración de la herencia, también conocida como llamamiento a los herederos, dependiendo de la voluntad de cuyos quien es el testador. Existían dos tipos de sucesiones por la vía legítima o ab intestatio y vía testamentaria. La sucesión legítima era regulada por la ley de las 12 tablas y se daba en los siguientes casos. A. Cuando fallecía alguna persona y no dejaba testamento. B. Cuando existiendo el testamento no era válido ante la ley, no cumplía con las formalidades por lo que el testamento se declaraba inexistente. C. Cuando fallecía la primera persona que se dejaba como heredero, aquí también el testamento se declaraba inexistente. D. Cuando el testamento se invalidaba con posterioridad a su otorgamiento. La sucesión legítima cambiaba conforme a las etapas en el derecho romano, las cuales se explican a continuación. En el derecho antiguo, cuando se daban los supuestos anteriores, la ley de las 12 tablas seguía lo siguiente. 1. Se llamaba a los herederes suis, conocido como los descendientes legítimos que estuvieran bajo la patria potestad al momento de su muerte, como por ejemplo hijos, esposa que haya entrado a su familia por convenio in manus, la cual ocupaba el lugar de una hija, loco filiae. Los posthumos sui, es decir, a los nacidos después de su muerte, la nuera in manus, la nieta loco neptis, todos ellos sin distinción de agrado. 2. Agnados. A falta de herederos legítimos se le denominaba agnados a los parientes colaterales, por ejemplo, hermano del difunto. 3. Gens. Si los agnados más próximos no aceptaban la herencia, se llamaba las gens, conocidas como las agrupaciones civiles. En el derecho horario, cuando no había testamento, se llamaban los siguientes herederos. A. Liberi, descendientes inmediatos del difunto que estuvieran bajo la patria potestad o hubieran sido emancipados o dados en adopción. Aquí el grado más próximo excluía al siguiente. B. Legitum, los agnados parientes colaterales. C. Cognati, cognados, los que estaban unidos al difunto por sangre, al hijo que estaba en una familia adoptiva, siendo el difunto el padre natural. Parientes por parte de la mujer, si recurrían varios cognados, la partición se hacía por cabezas. A falta de las anteriores, el cónyuge sobreviviente. Derecho imperial. Cuando el senado consulto Tertuliano se llamaba la madre a la sucesión de sus hijos. Cuando el otro senado consultor Firciano se daban derechos a los hijos en la sucesión de la madre antes que los agnados. En la Constitución valentiniana se le daba mención a los nietos nacidos de una hija premuerta. Y finalmente en la Constitución anastasiana se convocaban a las hermanas y hermanos emancipados para la sucesión de un hermano fallecido. Derecho justiniano, en sus novelas 118 y 127, sustituyó la agnación por la cognación, donde se tomaba el parentesco de una sola línea, siendo todos parientes por sangre. Solo que distinguió 4 formas de parentesco para conseguir heredar, a saber: 1. Descendientes. 2. Padre-madre. 3. Medios hermanos. 4. Parientes colaterales. Cabe mencionar que aquí se excluía el cónyuge sobreviviente, pero más adelante en la novela 53 fue incluida siempre y cuando no tuviera más familiares, no hubiera contraído nupcias de modo posterior o se haya divorciado. En la novela 89 fueron incluidos los hijos naturales, la concubina concediéndoles tan solo la 6ª parte de la herencia, siempre y cuando no haya viuda ni descendientes legítimos, de lo contrario únicamente le correspondía a una pensión alimenticia. El derecho romano reconoce 2 tipos de sucesión: la sucesión legítima y la sucesión testamentaria. En esta sucesión se dejaba testamento. Llámese testamento al acto unilateral, personalísimo, solemne, irrevocable, en el que se contiene necesariamente la institución de uno o varios herederos y pueden ordenarse. Además, también contenían otras disposiciones para que todas tengan efecto después de la muerte del testador. Para Ulpiano, el testamento es una justa declaración de nuestra voluntad hecha con solemnidad, a fin de que valga después de nuestra muerte. En el derecho antiguo se reconocían 3 formas de testamento. Primero, testamento calitis comitis. Este testamento lo hacía el pater familias ante el pueblo reunido en comicios. Solo se reunían 2 veces al año, el 24 de marzo y el 24 de mayo. La asamblea era presidida por el pontífice máximo. Segundo, testamento improcento. Se realizaba en época de guerra, delante del ejército. Tercero, testamento paer
Aes et Libram, llamado también testamento emancipatorio. Consistía en que si un paterfamilias no había podido testar calatis comitis, que ya estaba próximo a su muerte, realizaba una venta ficticia ante un librepens y 5 testigos. A la persona que se le transmitía los bienes se le denominaba familiae emptor, y ésta tenía que repartir la herencia de acuerdo con las indicaciones. También existieron testamentos especiales o llamados extraordinarios. Por ejemplo, para la gente analfabeta. Este testamento se debía firmar ante 8 personas, quienes eran testigos. Las firmas suplían a las del testador. Para la gente ciega. Este era acompañado por 7 testigos y tenía que ser dictado ante un oficial público, llamado tabularix. En tiempos de peste, no se exigía la presencia de los testigos. Testamento del padre al hijo. Se podía realizar de manera oral frente a 2 testigos. Testamento militar. Únicamente era necesaria la voluntad del testador, de manera clara. Por ejemplo, lo efectuaba con sangre dentro del escudo y con la espada en la arena, frente a un testigo. En la época romana existía un principio: nadie puede morir en parte testado ni en parte intestado. Capacidad para testar. A la capacidad para testar y para ser digno heredero se le denominaba testamenti facti, la cual era activa o pasiva. La testamenti factio activa era la capacidad jurídica que tenían los sujetos para hacer su testamento y era exclusiva para los ciudadanos romanos, sui iuris. Las personas que carecían de este derecho eran los impúberes, prodigios, locos en su momento de lucidez. Las mujeres necesitaban la autorización de su tutor. La testamenti factio pasiva era la capacidad que tenían los herederos para reclamar la herencia. Era también exclusiva para los ciudadanos romanos. Sin embargo, se limitaba a las mujeres, personas inciertas, personas jurídicas, esclavos y ajenos. El contenido del testamento. En los testamentos se podría transmitir lo siguiente: A. Derechos, por ejemplo, la propiedad de un bien inmueble. B. Obligaciones, por ejemplo, la manumisión. Y C. Cargas, por ejemplo, que se quedara como tutor de la familia. Lo que no era objeto de transmitirse era: 1. El trabajo, como los cargos públicos desempeñados. 2. Los vínculos o relaciones jurídico-patrimoniales, por ejemplo, la manus. Y 3. El usufructo, el uso, la habitación o las obligaciones ex delicto. El testamento se podía dejar a un solo heredero, al cual se le denominaba heredero universal, y si concurrían 2 o más herederos, se consideraba que recibían una parte proporcional de la herencia.